las personas en este día. Sean bienvenidos y sean bienvenidas. Muchísimas gracias por estarse conectando. En un minutito, unos segunditos más, daremos inicio con esta actividad de capacitación. En lo que ingresan todos los participantes, nada más damos unos momentitos para que podamos iniciar con esta actividad. Bien, pues vamos a dar inicio con esta actividad. De primer momento, pues me voy a presentar. Mi nombre es Ana Karen Vargas Esquivel. Soy jefa del Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Y bueno, pues el día de hoy, dentro de las actividades que maneja el departamento, así como el Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de México, nos toca trabajar en el sector de promoción, ¿no? El área de promoción, promocionar, dar a conocer, difundir y concientizar en materia de discapacidad, sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, así como la vida independiente, ¿no?, que merecen las personas con discapacidad. Y pues el día de hoy estamos trabajando con la Asociación Civil Huellas Continuas, el cual su director, pues bueno, se encuentra aquí también con nosotros, Juan Juárez Cisneros. Además, también Juan Juárez Cisneros es presidente del Consejo Técnico de Consulta de este Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de México, el cual tiene como fin, pues, insisto, uno de sus rubros es la promoción. Y este tema, justamente él lo trae, él trabaja de manera coordinada también con la licenciada en Educación Especial, María Guadalupe Torres Gallegos, quien el día de hoy, bueno, pues será también la ponente en esta actividad. Estará Lupita y estará Juan desarrollando esta actividad. Y sé que es un tema bien importante, vida independiente en México, modelo de Japón. Y Juan hace un momento me decía que Lupita es promotora justamente de vida independiente aquí en México. Y bueno, tiene contacto, ¿no?, con Japón, con Costa Rica, con las personas allá, para justamente introducir este modelo aquí en México y seguir trabajando a favor de las personas con discapacidad para generar esta vida independiente, que al final creo que la autonomía es la parte principal, ¿no?, que un ser humano debe de tener, y no por que tenga una condición de discapacidad tenga que menguar o que se tenga que modificar o que se tenga siempre que estar dependiendo de los padres, de los tutores, de los cuidadores, de la familia. Y bueno, ya no voy a ahondar más en el tema, solamente solicitarles que en el chat se van a encontrar algunos links, nuestro aviso de privacidad, en donde se establece que, bueno, esta grabación, esta actividad, perdón, se está grabando y que su fin, bueno, pues es meramente educativo, ¿no? También va a haber una lista de asistencia donde les voy a pedir, por favor, que ingresen directamente al link. Sé que muchos de ustedes en ocasiones se registran en el chat, está bien, pero les solicitaría de la manera, pues, más respetuosa que pudieran ingresar ese link y puedan vaciar los datos que se solicitan en esa registro de asistencia. Y al finalizar la actividad hay un registro de una encuesta de satisfacción, en donde también les voy a pedir si pueden, por favor, proporcionar pues qué opinan, ¿no?, al respecto de estas actividades. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, yo cedo el uso de la palabra a Juan Juárez Cisneros, presidente del Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de México. Y pues adelante, Juan. ¿Listo, Juan? Para que puedas reactivar tú, ahí está. Listo, ya pude activar el micrófono. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México por realizar este ciclo de conferencias. Gracias a todas las personas que se están conectando
vernos hoy en este tema que yo creo que es muy importante. Es un tema que no se ha tratado mucho en México, nuestro país, ya en otros de Latinoamérica, por supuesto que sí. Y bueno, vida independiente, se puede debatir mucho sobre los inicios del programa de vida independiente, pero eso no es ahora lo más relevante. Nos importa el legado y la enseñanza que nos ha dejado. Todo esto parte de una lucha constante de las personas con discapacidad. Hay que hacer hincapié que no es una lucha de las instituciones, es una lucha de las personas con discapacidad. La situación actual, la situación política actual de nuestro país sitúa al Estado de México, que es pues donde estamos ahorita trabajando, para las personas que se están conectando de otros países. El Estado de México es una de las entidades federativas de nuestro país. Y el Estado de México es una de las pocas entidades dispuestas a apoyar los proyectos de la sociedad civil. Como les comentaba, la situación política actual de nuestro país no está dando la oportunidad que la sociedad civil organizada desarrolle proyectos, principalmente el gobierno federal, que ha manifestado abiertamente que no cree en el trabajo de la sociedad civil organizada. Pero el Estado de México afortunadamente lo hace, y es en el Estado de México donde estamos trabajando, y es justamente en el Estado de México donde sería como un lienzo en blanco para poder trabajar con el proyecto de vida independiente. Pues estamos hoy con las máximas autoridades para tratar y exponer este tema. Estamos ante las máximas autoridades en discapacidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Tenemos como invitados también pues, a la máxima autoridad en discapacidad del Estado de México, que es el Instituto de Discapacidad. Pues tenemos también invitados a esta conferencia a gente del Japón y Costa Rica también, claro. Costa Rica es el primer país de América Latina que implementó este proyecto, y ellos no van un paso adelante de nosotros los mexicanos, van 18 pasos adelante, porque ellos comenzaron desde 2012. Entonces van muy, muy avanzados en cuanto al proyecto, que ya para ellos pues ya no es un proyecto, ya es un programa implementado, ¿no? Y pues bueno, siendo así, gobiernos y sociedad civil tenemos que dar la oportunidad a los nuevos proyectos como este. Hay proyectos de vida independiente en nuestro país, en muchas organizaciones, pero no de esta manera. Y de eso, pues ahorita Lupita se va a encargar de hacerles saber cómo está. Y pues bueno, no deberíamos de estar pasando por el filtro de la burocracia aquí en nuestro país, pero esperemos contar con nuestras autoridades después de ver y de estar en la conferencia del día de hoy, y pues esperando que nos vaya bien a todos. Muchas gracias, y pues le cedo la palabra a la licenciada Lupita Torres para dar inicio a nuestra ponencia. Gracias, Juanito. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy y, bueno, compartirles este gran proyecto, esta idea que yo estoy segura y convencida que es lo que necesita mucha gente con discapacidad, y no solo en México, la gente de todos los países. Tenemos que abordar nuevas formas de saber qué es lo que necesitan las personas y no es lo que nosotros pensamos que necesitan, ¿no? Entonces, bueno, vivido en carne propia, les puedo decir que esto es un modelo muy interesante y además muy importante para lograr que muchas personas tengan una vida, valga la redundancia, una vida independiente, que es lo que cualquier persona con o sin discapacidad necesita tener, ¿verdad? Bueno, muy bien. Como bien decía Juanito, aquí en México ya se conoce una vertiente que han trabajado sobre este nombre de vida independiente, y cabe mencionar que es algo muy distinto a la propuesta que ahora les quiero platicar.
Es algo muy diferente y bueno, se respeta el trabajo de las personas que han hecho esto anterior, pero esto es algo totalmente distinto y por eso es el título Modelo Japón, porque bueno, vamos a ver cómo surge y por qué se adopta así aquí en Latinoamérica. Entonces pasamos a la primera, por favor, Cristi. Bien. Vida Independiente ha sido inspirada en la lucha de muchas personas que han, como bien decía Juanito, no ha sido el gobierno, han sido las mismas personas que han sufrido, padecido estas discriminaciones, como en el caso de las personas afroamericanas, que fue Martin Luther King el que empezó esa lucha contra el racismo, ¿verdad? Que eran cosas muy terribles, eran cosas de verdad muy atroces, y que bueno, él quiso marcar esa situación y poner alto a tanta injusticia. Entonces, de ahí fue inspirado Vida Independiente, y también el iniciador de todo esto fue Ed Roberts. En 1962, él sufría de poliomielitis. A los 14 años le dio poliomielitis y él fue un luchador incansable por tratar de hacer valer sus derechos. Él entró a la universidad y suceden cosas así súper extrañas y que pensamos que es de risa, pero finalmente a él no obtenía su título porque no había aprobado la materia de gimnasia, y entonces por eso no podía terminar sus estudios hasta que él presentó una petición y fue como él pudo tener un título. Pero las cosas que nos dan risa, la verdad es que siguen sucediendo. O sea, así de absurdos seguimos siendo. En 1962 él empezó una lucha incansable hasta que logró que en la universidad se hiciera un campus especialmente llamado Ed Roberts, en donde era un campus totalmente accesible para personas con silla de ruedas y que para toda persona con discapacidad pudiera estudiar y pues hacer una carrera como cualquier otra persona. La siguiente, por favor, Cristi. Bien. ¿Por qué nace Vida Independiente? Por las dos personas anteriores y como muchas otras más que a lo mejor no han sido muy conocidas, pero hay una situación muy especial. Necesitamos un cambio de paradigma, de seguir viendo a las personas con discapacidad como personas enfermas, con un modelo asistencial, un modelo clínico, ¿verdad? Tenemos que cambiar esa perspectiva a que no son pacientes, ya son personas como todos con sus derechos, pero también con sus obligaciones. Cuando una persona con discapacidad quiere salir así a vivir a la calle o a cualquier lugar como todos, nos encontramos diferentes barreras. Y no solamente hablo de las barreras arquitectónicas en donde uno no puede circular con la silla de ruedas en cualquier lugar, ni mucho menos entrar, ni hacer uso de un baño público. No solamente hablo de eso, las más terribles y dolorosas son las barreras actitudinales que empiezan incluso desde nuestra familia. Las barreras en donde nos dicen, mira, ahí va un malito, mira, hay una persona que quiere bajar una banqueta y a lo mejor hay mucha indiferencia. Entonces, es también esa necesidad por la que nace Vida Independiente. Bien, la otra es, y muy importante, es que las personas con discapacidad asumamos el protagonismo de la lucha social de la que queremos, ¿verdad? Queremos ser parte de esas políticas públicas y ser incluidos en cada decisión que se tome, ¿verdad? Eso es primordial. Y bueno, pues de ahí cabe mencionar la frase de nada de nosotros sin nosotros. La siguiente, Cristi, por favor. Bien. ¿Por qué decimos Japón? Aunque surgió en Estados Unidos y diferentes países a partir de ahí adoptaron este modelo, fue Japón que en 1986 con Nakanishi y Kadota empezaron a trabajar todo esto en su país. Y volvemos a lo mismo, como decía Juanito, son las personas con las necesidades que son las que toman esas riendas
de la situación y empiezan a querer hacer ese modelo en su país, ¿verdad? Y ¿cuál es el vínculo entonces con México, con Latinoamérica? Japón se da cuenta que da muy buenos resultados este modelo y empieza a querer transmitirlo a otros lugares. Y pues bueno, Latinoamérica, para ellos es a lo mejor porque no hay tanta, ¿qué se puede decir? Tanto avance científico, y a lo mejor porque hay varios países pues del tercer mundo donde ellos ven la necesidad de trabajar en Latinoamérica. A través de JICA, que es la Agencia Internacional de Cooperación japonesa, hacen un convenio en Costa Rica. Ellos ven ese país como el país idóneo para poder establecer doctrina, bueno, este proyecto, y es después de muchos trabajos y con el gobierno y encuentran una organización en donde es manejada con personas con discapacidad, en donde ellos empiezan a esta capacitación. O sea, es Japón que tiene esa iniciativa de venir a Latinoamérica y de empezar a trabajar específicamente en Costa Rica, que fue el primer país en donde ellos ven como una situación que puede dar frutos, vaya. Realmente Costa Rica es un país en donde las leyes, mucho más que en otros países, son respetadas. Y creo que eso da una gran ventaja para que este modelo pueda llevarse a cabo. La siguiente, Cristi, por favor. Bien, sabemos que la convención es un eje primordial para que es el eje que rige todas las situaciones que nosotros pensamos para los derechos de las personas con discapacidad, que aunque fue ratificada en el 2006 en México, es firmada en el 2007. Y bueno, el modelo de vida independiente da cumplimiento a estos dos artículos, ¿verdad? El artículo 12, como igualdad del conocimiento de persona de la ley, y el artículo 19, que yo creo que es muy importante que sepamos textualmente cómo es que el artículo menciona las características de la vida independiente que nos proponen. Si Juanito nos haces favor de leer textual el párrafo. Juanito, ya. Listo. Listo. Sí, y lo voy a leer porque tampoco me lo sé todo. Bueno, de hecho es el artículo 19, es el inciso B, que dice: las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo a la comunidad, incluida la asistencia personal. Es la parte medular de lo que estamos tratando hoy. Que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de esta. Ahí me gustaría mencionar un poco, Lupita, si me lo permites, de la importancia que es esto para las personas. Yo podría hablar de las personas con discapacidad motriz severa, ¿no? Alguna persona con cuadriplegia, porque hay personas con otros tipos de discapacidades que no van a necesitar de este proyecto o de este programa o la necesidad específica de un asistente. Pero hay personas con la discapacidad más severa, más acentuada, que no tenemos la posibilidad de ser independientes al 100%, aunque lo deseemos, aunque nos esforcemos. Las secuelas de alguna discapacidad o la capacidad física no nos va a dar la oportunidad de ser independientes, aunque lo intentemos y aunque lo tratemos y aunque no nos rindamos. Es por eso que la importancia de este artículo y cómo habla de las necesidades de las personas. Muchas gracias, Lupita.
Gracias a ti, Juanito. Bien, pasamos a la siguiente, Cristi. Bueno, entonces, ¿qué es la vida independiente según este modelo? Es ejercer la autonomía personal mediante la toma de decisiones dentro de la comunidad, no importando el grado de discapacidad, contando con el apoyo de un asistente personal. Así se define la vida independiente en este modelo y es en base a lo que decía Juanito, no importando el grado de discapacidad, o sea, hay gente que tenemos alguna discapacidad que nos permite hacer muchas cosas, porque a lo mejor usamos la silla de ruedas, pero podemos mover los brazos de manera bien, podemos tener un poco de control en el cuerpo, podemos hacer uso a lo mejor de una transferencia o de otra cosa para subirnos a un coche sin ayuda, pero hay mucha gente que no lo puede hacer. Y así como les decía desde un principio, que es a veces muy absurdo pensar que no querían darle el título a Ed Roberts en el 62 por no haber aprobado la materia de gimnasia, así de absurdo es que aún hay gente con discapacidad confinada en su casa por necesitar ayudas, por necesitar esos apoyos de una persona que los vea. ¿Qué es lo que sucede? Bien, si la persona con discapacidad severa tiene algún familiar que le ayude, ¿verdad? Pues qué bueno, pero también el familiar tiene cosas que hacer. Si tiene a lo mejor un amigo, los amigos lo van a ver y lo van a ayudar y todo. Muy bien, pero hay gente que no tiene a nadie, aunque no es tampoco lo correcto que la familia esté siempre apoyándolo, claro, lo harán con amor y por humanidad y con lo que ustedes quieran, pero se genera una codependencia que no es sana ni para la persona con discapacidad ni para la familia. Esa codependencia hace alterar la dinámica de la casa y entonces van a presentarse problemas de muchos tipos. A lo mejor para que en alguno de los que nos están viendo que no sepan o no tengan tal vez mucho contacto con la discapacidad, pero cuando ha habido alguna enfermedad de repente transitoria y que necesitan de algún cuidado, a lo mejor una fractura o algo, una operación o qué sé yo, a lo mejor han vivido esa parte en donde dice, bueno, tengo que dejar de hacer todo por atender a mi familiar, puede ser a mi hijo, a mi padre, no lo sé, pero dejan de hacer cosas y de lo que se trata aquí es de que cada quien haga su vida, que cada quien tome, aquí dice, mediante la toma de decisiones. Esa es una parte muy medular en la vida independiente, porque nos pueden estar cuidando, pero si deciden por nosotros, ya no es vida independiente. Si nos hacen lo que ellos piensan que es lo mejor para nosotros, ya no es vida independiente, ya es dependiente. Entonces, a nadie nos gusta ser dependiente, realmente a nadie. Yo creo que es una parte importante del ser humano, sentirte libre y sentirte dueño de tus propias emociones y de tus propios caracteres, de tu propio día a día actuar. Es algo muy importante y lo vamos a ver más adelante. La próxima, por favor, Cristi. Los principios de la vida independiente, como les decía hace un rato, son autonomía, derecho a decidir y a elegir, la autoayuda, que se llama consejería entre pares, vamos a explicar ahorita un poquito de eso, derechos humanos, ¿verdad? Y vivir en comunidad. Todo eso son esos principios a los que se quiere llegar en la vida independiente y los que se buscan a través de todo ese proceso. Bien, yo creo que en cuanto a derechos humanos, sabemos que igual que todos los seres humanos, no son diferentes los de las personas con discapacidad, pero si no hay una autonomía y si no hay una independencia, los demás derechos se ven coartados y son más difíciles de lograr, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho a la educación. O sea, una persona que quiere hacer a lo mejor su preparatoria, pero que depende totalmente de alguien que lo levante y de que nadie lo puede, que él no puede bañarse por sí solo, que él no podría ir
ni siquiera pararse con una cuadriplegia, o como decía Juanito, si alguien totalmente dependiente no puede pasarse un carro solo para que lo lleven a la escuela, entonces ¿de qué sirve ese derecho? Así como los demás, ¿verdad? Se ven coartados cuando no existe el primordial, que es promover y tratar de que se lleve a cabo esta independencia. Bien, la siguiente, Cristi, por favor. Para que se lleguen a cabo estos principios y para que se lleve a cabo esta vida independiente, está organizado en centros de vida independiente. ¿Qué son los centros de vida independiente? Bueno, es un lugar en donde, para empezar, debe ser administrada por personas, el 51% con personas con discapacidad, ¿verdad? Hay con y sin discapacidad. Se les da precisamente la asesoría sobre vida independiente. Está la formación de asistentes personales en ese centro, el empoderamiento y defensa de los derechos humanos, seguimiento y fiscalización de la accesibilidad y capacitación de personas para el trato a personas con discapacidad. O sea, en ese centro se preparan las personas, se ve por los derechos humanos, se asesora a las personas que tenga que tener trato. Por ejemplo, las personas de los autobuses. En Costa Rica, todos los autobuses tienen rampas para sillas de ruedas. Todos son, absolutamente todos, porque la ley lo marca y porque todos siguen la ley, ¿verdad? Y las personas todos los choferes tienen que saber no solamente el manejo y uso de las rampas de los autobuses, sino tienen que saber cómo tratar específicamente a una persona con discapacidad al subirse al autobús, ¿verdad? No como, por ejemplo, en algunos lugares que, por ejemplo, yo voy y me quiero subir a un autobús y en lo que me sube el chofer y en lo que no sabe cómo cargarme, en lo que no sabe cómo transportarme, a lo mejor ni necesita tan siquiera tal vez cargarme, sino hacer un buen uso de mi silla de ruedas. Por ejemplo, bueno, todo ese tipo de capacitación se necesita y es muy importante. Si no hacemos esa conexión entre vida independiente y personas que no tienen discapacidad, entonces siempre va a haber una brecha, siempre hay una barrera ahí que no nos permite esa conexión. Es muy importante, por eso, que haya esa capacitación a las empresas, a los servidores públicos, en las escuelas, ¿verdad? De qué es una persona con discapacidad y que nos empiecen a ver con como una situación de la vida diaria. No nada más que sean promociones cuando hay Teletón y que empiezan, bueno, que en lo personal eso es como cosificar la discapacidad para nada más sacar un provecho, pero bueno, hacer unas campañas siempre constantes con lo que es la discapacidad sería muy bueno, porque tenemos que vernos como eso, como personas entre todas las personas. Entonces, el Centro de Vida Independiente tiene varias funciones, ¿verdad? Que permiten que haya una favorable inclusión de las personas en la vida diaria. La siguiente, por favor, Cristi. Bien. Por citar algunos beneficios de las personas con discapacidad que tienen un asistente personal. ¿Cuáles son? De manera personal, poder gozar plenamente de sus demás derechos, como ya habíamos comentado, si tienen derecho a la educación y al trabajo y a la recreación y todo esto, ¿cómo van a hacer uso de ellos si ni tan siquiera pueden salir de su cama? Si ni tan siquiera hay alguien que los pueda asistir, si alguien que los pueda ayudar con sus situaciones personales. La segunda, una independencia familiar es muy importante. Les decía, hay que romper esas codependencias que de verdad hacen mucho daño. La optimización de la dinámica familiar, mejoría en la economía familiar, realización personal, sentimiento de liberación, sentirse útil y mejoría de la salud física y mental. Bueno, nada más así por hacer un breve ejercicio a las personas que a lo mejor no tengan discapacidad,
Piensen un momento si ustedes no pudieran tener nada de lo que hay en de estas características personales. Yo pienso que muchos a lo mejor lo tenemos, muchos estaremos en proceso y muchos a lo mejor si no tienen discapacidad, por elección no quieren separarse de la familia, pero hay muchas personas con discapacidad que sea la discapacidad que sea, que son tan dependientes que a los 40 años tienen que pedir permiso para hacer algo que ellos quieren hacer. Llámese ir al cine, llámese tomar un curso, llámese salir a dar una vuelta. O sea, estamos hablando de personas con 40, 50 años que no han podido lograrse sentirse útiles, ni libres, ni tener una realización personal como todas las personas merecemos. Bien, los beneficios para las personas de forma social, para toda la sociedad, serían una mayor inclusión, una mayor y mejor inclusión, una participación ciudadana, una integración a la vida productiva aportando a la economía del país, o sea, por lo tanto, y si generan ingresos personales, ayudan a la economía familiar, que también es algo muy, muy importante. Y bueno, se oye un poco fuerte y difícil, pero también dejan de ser una carga para la familia y para la sociedad. Lamentablemente ese paradigma del gobierno a veces lo ve así como que la carga, ¿no? O sea, un sector de la sociedad que no produce, ¿verdad? Pero en realidad no, es porque no se han aportado las herramientas necesarias y adecuadas para que esto suceda, ¿verdad? Entonces, se oye muy, muy cruel y muy ruin, pero también la familia, de repente, incluso se pierde a veces la persona que cuida a esta persona y se vuelve un caos. Llámese, por ejemplo, un chico con cuadriplegia o una chica con parálisis cerebral severa que pierden a su madre o a su padre, que quien son los que más los asistían, o que son personas de edad muy avanzada. ¿Qué es lo que pasa con esas personas? O sea, entendamos por un momento y tratemos de ser un poquito empáticos en el lugar de esas personas que de verdad en pleno siglo XXI siguen estando dentro de sus casas. Y si nosotros en la pandemia ahorita podemos vivirlo un poco, ¿verdad? Que decimos, es que ya estoy desesperado, es que ya quiero salir. Bueno, las personas con discapacidad, muchas siguen encerradas en sus casas durante años sin poder hacer lo que necesitan y quisieran hacer, ¿verdad? Lo que necesitamos, o sea, son situaciones totalmente, son necesidades básicas, ¿verdad? Entonces, bien, ya para finalizar yo quisiera dar nada más una pequeña reflexión. La que sigue, por favor, Cristi. Con palabras de el licenciado Gilberto Rincón Gallardo, que si ustedes se acuerdan era un político con discapacidad, él decía, la convención es una realidad, pero el verdadero trabajo comienza a convertir en acciones concretas y principios en todos los niveles del gobierno municipal, estatal y federal para que la sociedad elimine todo tipo de discriminación. Seguimos siendo discriminados y bueno, yo creo que es un buen momento para empezar, ¿verdad? Tendría que ser ahora y ya. No podemos lamentarnos por lo que no fue o no ha sido, pero yo creo que es un gran momento para poder iniciar un modelo que es prometedor y que sí da resultados. Entonces, a veces decimos, es que a veces heredamos modelos de Estados Unidos y en México no es lo mismo. Heredamos modelos de España y llegamos a Latinoamérica, no es lo mismo. Modelos de otras partes del mundo, como Japón, que es primermundista. ¿Cómo va a dar resultado aquí? Bueno, pues la noticia es que, ¿qué creen? Sí da resultado y la prueba de eso es Costa Rica, que ya había mencionado Juanito. Ellos están trabajando muchísimo por esto, con resultados súper favorables. Y bien, yo les voy a poner ahorita, sé que hay muchas dudas a lo mejor y todo esto, les voy a poner ahorita un video en donde explica cómo funciona el modelo de asistente personal y solamente para dar una pequeña
como les digo, una pequeña diferencia. No es lo mismo un asistente personal que un cuidador, ¿verdad? Un cuidador es el que te tiene que hacer las cosas que tú necesitas, pero te las hace como él necesita, como él quiere, como él piensa que es lo mejor. El asistente personal va a hacer lo que tú y nadie más que tú le digas qué hacer y cómo hacerlo. Porque de eso se trata, de tener esa toma de decisiones y también vivir las consecuencias de tus propias decisiones, ¿verdad? Porque es muy fácil decir, bueno, ok, yo lo pedí, yo quiero que me ayuden y a la mera hora que no salgan bien las cosas, decir, bueno, es que yo no lo dije así, ¿verdad? Llámese en todos los niveles, una decisión personal, hasta una decisión en el trabajo, en una decisión en la escuela, en una decisión en tu vida. A lo mejor es muy bueno que nos den esta oportunidad de aprender a decidir, porque también se aprende, y a llevar nuestros derechos como personas con discapacidad, pero también con una obligación. Una cosa no puede ir separada de la otra. Nosotros pedimos y luchamos por los derechos de la discapacidad, pero siempre y cuando se cumpla, también nosotros seamos responsables de las obligaciones que conllevan tomar este tipo de decisiones. Entonces, adelante el video y después de eso, bueno, las preguntas y cualquier cosa, con mucho gusto. Hola, soy Luis Cambronero, promotor de vida independiente de personas con discapacidad. El objetivo de este video es mostrar cómo es el día de una persona con discapacidad con el apoyo de un asistente personal. Mi día comienza normalmente a las 6 de la mañana, cuando Andrés llega a apoyarme. Para Andrés es un trabajo, para mí es el apoyo necesario para realizar mi día, al igual que como lo hace cualquier otra persona sin discapacidad. Él me apoya para bañarme, vestirme y realizar todas mis necesidades básicas. Por las siguientes 2 horas, que es el primer turno de asistencia personal que tengo en el día, el asistente se convierte en mis manos y en mis pies, ya que es el apoyo que me permite hacer todo lo que por mi condición no puedo hacer. Sin embargo, las indicaciones de todo lo que voy a hacer las doy yo. Los asistentes personales son aquellas personas, hombres y mujeres sin discapacidad, mayores de 18 años que dan sus servicios remunerados. Trabajan por horas asignadas según lo requieran las actividades de la vida diaria de las personas con discapacidad. Creo que un asistente personal no necesita tener un título académico, sino más bien la vocación y deseo de hacerlo, y primordialmente que no sea familiar del usuario. Y según la experiencia adquirida, se recomienda que los hombres sean asistidos por hombres y las mujeres por mujeres. Contraje matrimonio en febrero del 2012 con Dere Rivera y llevamos una relación de pareja como la de todos los demás. Ella se encarga de sus cosas y yo de las mías. Ella tiene su trabajo y yo el mío. El que yo tenga una discapacidad no quiere decir que mi esposa tenga que estar al pendiente de mí todo el tiempo, como pasa comúnmente en las relaciones en donde uno de los dos tiene alguna discapacidad. Mi condición de discapacidad la adquirí en octubre del 2003, al tirarme de clavado en una poza de un río. Tenía 20 años de edad. Luego de estar 4 meses internado en un hospital, quedé al cuidado de mi familia, principalmente de mi mamá, la cual tuvo que dejar de lado cosas importantes de su vida para estar al pendiente de mí, prácticamente las 24 horas del día. Una vez que inicié la vida independiente, toda mi familia volvió a la normalidad. ¿Está allá? ¿Qué está haciendo usted allá?
A las 8 de la mañana, Andrés termina su turno y asistencia, y yo inicio mi día de trabajo en el Centro de Vida Independiente. El día de hoy es un día particular, ya que se está realizando un taller de apoyo de pares para personas con discapacidad. Este es un tipo de apoyo emocional no profesional que se da entre persona con discapacidad a persona con discapacidad, que a partir de la experiencia de vida y superación se puede motivar a los compañeros a superar las inseguridades y temores existentes. A las 12 de mediodía tengo mi segundo turno de asistencia y es Byron quien me apoyará durante las siguientes 2 horas. El día de hoy necesito ir al cajero automático y aprovecho para hacerlo en la hora de almuerzo. Luego Byron me apoya para servir el almuerzo y realizar cualquier otra actividad que necesite realizar durante ese tiempo. Durante el horario de oficina contamos con el apoyo de los coordinadores, que son personas sin discapacidad funcionarios del centro. Ellos nos coordinan los horarios de asistencia según las necesidades de cada usuario y nos apoyan en las actividades que necesitemos durante nuestro trabajo. Entre los servicios que ofrece el centro es brindar información a la sociedad en general. El día de hoy nos visitaron estudiantes universitarios interesados en realizar un trabajo comunal con nosotros. Wendy y yo los atendimos. A las 5 de la tarde es cuando comúnmente termino mi día de trabajo. Llega mi tercer y último asistente. Anthony me apoya para retirarme del centro, hacer algún mandado como comprar el pan para tomar café y regresar a mi casa. En el calor del hogar, con el apoyo de Anthony, puedo cooperar con el aseo de la casa, cocinar si es necesario y cuidar de mi hobby, los peces y los bonsai. Anthony me apoya hasta las 8 de la noche, que es cuando me acuesto y me preparo para descansar. La vida independiente es tomar mis propias decisiones y hacerme responsable de ellas, sin importar si necesito el apoyo de alguien más para lograrlas. Sé que si tengo derechos, también tengo responsabilidades, y debo cumplirlas. Muy bien, muchas gracias, Cristi. Bien, miren, este video, o sea, a mí me encanta, es demasiado claro, ¿verdad? Y nos quita muchas dudas. Y díganme si no es justo que todas las personas con discapacidad tengan una vida así, una vida en cuanto al trabajo, en cuanto a hasta hobbies, o sea, tenemos el derecho de hacer lo que nos gusta y cuando nos gusta. Y pareciera ser que la vida independiente solamente podemos lograrlas quienes se llega a ser una situación elitista, quienes tienen el poder económico de poder pagar a una persona, quienes tienen el poder económico de comprarse un auto, quienes tienen el poder de a lo mejor tomar un taxi. Créanme que vivir con discapacidad es caro por muchas cosas, porque uno tiene que ajustar la vida de uno mismo por el triple de necesidades, tanto básicas como para hacer alguna situación, como ir a las compras, como salir a dar una vuelta. Créanme que es muy diferente a una vida de alguien sin discapacidad. Entonces, pues yo solamente quiero agregar y decirles que estoy convencida que la vida independiente es la llave que abre las puertas de la inclusión. Y bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a ti, Lupita. La verdad es que yo aprendí demasiado de ti. Es bien interesante ver la perspectiva, ¿no? Desde la discapacidad.
Y justamente lo mencionabas muy importante y me gustó esta frase con la que finalizaste, hacer lo que nos gusta cuando nos gusta. Creo que esa frase es un boom, ¿no? Para la vida independiente, porque es una realidad que muchas personas con discapacidad siguen siendo privadas de sus decisiones, de su autonomía personal, de una persona que le diga o que haga con ella lo que quiere, ¿no? Ahora los asistentes personales o que se le conocen y que es una mala manera, ¿no? De decir cuidador. Ahorita tú nos decías esa diferencia entre cuidador y asistente personal. Los cuidadores justo es eso, hacer con las personas con discapacidad lo que ellos quieran, como ellos quieran, cuando ellos quieran. Y un asistente personal va a ser aquel, el video estuvo también buenísimo, va a ser aquel que te va tú vas a decir qué hacer y cómo hacerlo, cuándo hacerlo, y entonces vamos a poder vivir esa autonomía, esa vida independiente en nuestras decisiones sociales, en nuestras decisiones laborales, en nuestras decisiones familiares y todos los derechos, porque yo siempre lo he dicho, los derechos humanos no solo para un sector, es absolutamente todos los derechos que tiene una persona son los mismos que nosotros tenemos o las personas con discapacidad, porque a veces pasa que los quieren como separar, ¿no? No sé si los han visto y qué derechos tiene y pues no, no es así. Entonces, Lupita, ya di como que un resumen de todo lo que hablaste. La verdad estuvo súper, súper interesante. Muchísimas gracias. Tu experiencia habla justamente de lo que se puede hacer aquí en México y yo creo que podemos ver un México con las personas con discapacidad teniendo una vida independiente y no solamente de palabra, sino con acciones que yo espero que tú en coordinación con Juan y con todas las personas que podamos participar, con todo gusto, segura estoy que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a través de este mecanismo puede participar y podemos ser aquellos protectores, ¿no? Que es otra vertiente justamente de los derechos humanos, la vertiente de protección hacia las personas con discapacidad y que podemos hacer muchísimas cosas, Lupita. Muchísimas gracias. Y bueno, le voy a pedir a Cristi, por favor, si nos puede ayudar. Ella va a ser la persona que nos diga las preguntas, Lupita, porque sí hay algunas preguntas aquí en el chat y bueno, para que Cristi pueda interactuar en este chat y que tú puedas contestar, Lupita. Sí, por favor. Adelante, Cristi. Gracias. Tenemos de Bárbara Ventura, me parece que quiere intervenir. Te activamos el micrófono, Bárbara, si gustas. Sí, por favor. ¿Listo? ¿Ya lo puedes activar? Listo. Escuchamos. Buenas tardes a todos y todas. Saludos desde la Asociación Luchando contra el Viento y Marea de Perú. Felicitar a Lupita por todo ese trabajo que está realizando. No es fácil enfrentarse en países como Latinoamérica con las barreras más que todo del Estado y saludar a las instituciones del Estado de México apoyando esto. Nosotros como promotores de vida independiente en Perú, ex becaria de Japón, es sumamente importante que se pueda trabajar y que nos vean como aliados. Sí me gustaría quizá un poquito por la experiencia que tenemos desde el 2013, apoyar quizá también a Lupita a resolver algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, nos están preguntando, Cristi, sobre el honorario de los asistentes, las reglas o el perfil. Nosotros tenemos 3 promociones formando asistentes personales, quienes han brindado ya asistencia a nuestros usuarios. De acuerdo al país, de acuerdo a la economía, eso se tiene que evaluar cuánto podría pagar por hora. Nosotros estamos evaluando, por ejemplo, que podría ser acá en Perú, no sé cómo va la moneda de México allá, pero podría ser en dólares entre 2 a 3 dólares por hora, ¿ok? Por hora. Es muy importante que el asistente personal pueda trabajar por horas, que sea rotativo, para que así también pueda cumplir con sus proyectos de vida propios como persona, como asistente personal, y que también para que no se haya esa costumbre de los propios usuarios con una sola persona, ¿no? Todos los asistentes personales tienen habilidades y de acuerdo a ello nosotros también vamos a ver qué asistente nos apoya mejor, por ejemplo, asistiendo en lo personal, acompañándonos a un camping o acompañándonos a una hora de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? El perfil es muy claro, simplemente tener la vocación, entender que la asistencia personal
es una herramienta de trabajo, ¿no? Tener también vocación de servicio, ser proactivo, ser una persona responsable, puntual, una persona que sea discreto, que respete también la intimidad del usuario, de la usuaria, ¿no? Eso quiero terminar mi participación, mucho éxito, y estamos aquí para colaborar siempre, y todos los compañeros de la Red Latinoamericana de Vida Independiente estamos aquí para sumar. Muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones. Gracias, Barbarita. Es un ejemplo de verdad de la lucha que se ha hecho en Perú con el movimiento de vida independiente. Muchas gracias, Barbarita. Muchas gracias. Dentro de esa pregunta que nos hacía favor de responder Bárbara, Lupita, viene otra que dice, ¿existe la posibilidad de contar con apoyo por parte del gobierno para coadyuvar con esta situación? Bueno, definitivamente eso es lo que queremos lograr, que el gobierno se haga cargo de este proyecto, ¿verdad? Y buscar los medios necesarios para que llegue a su fin. De hecho, es lo que estamos tratando de hacer ahorita, tocar puertas, ¿verdad? Coordinarnos, de eso se trata. Ok, gracias. Bien, vienen muchas felicitaciones. Antonio Está Rodríguez. pidiendo la palabra Cristi. Sandra, Alicia, está pidiendo la palabra. ¿Puedes activar tu micrófono, Sandra, por favor? ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, muy buenos días. Desde Tijuana, Baja California. A sus órdenes, soy directora de Distrábase, que es bolsa de trabajo para personas con discapacidad aquí en Tijuana. He estado trabajando ya por alguna buena cantidad de años, ¿verdad?, en el tema, y obviamente me llamó mucho la atención que como personas que vivimos, ¿verdad?, muy pegados aquí a la frontera, en donde se puede decir que de alguna manera se respetan los derechos humanos más, ¿verdad?, en un porcentaje más elevado que acá en México. No se ha tomado ese, pues, ejemplo, se pudiera decir, aquí en lo que es el Estado, y hemos tenido obviamente mucha dificultad, pero me interesaría tener como las bases, como el programa, este programa de vida independiente por parte de Japón, ¿verdad? Que ya algunas agrupaciones sociales también para el tema de discapacidad hemos estado trabajando juntos, como les menciono, ya por muchos años, pero no hemos logrado así como que mucho avance, con excepción de que logramos impulsar lo que fue el transporte adaptado para que personas con discapacidad se pudiesen desplazar en lo que es cierta área nada más de Tijuana. Tenía la finalidad de llegar, obviamente, hasta donde hubiese esos parques industriales, en donde hay la oportunidad precisamente de desarrollo laboral para las personas con discapacidad, pero aún no es una realidad, y en verdad a veces se siente como que ponen una gran barrera frente a uno para poder seguir empujando, ¿verdad?, a las personas con discapacidad para que tengan una economía sana en su hogar, que se puedan ayudar, que tengan una vida digna. Entonces, a mí me interesaría, obviamente, no sé, mantener la relación con ustedes y poder trabajar, seguir trabajando en el proyecto. Yo y otras muchas agrupaciones hemos sido impulsoras precisamente aquí en Baja California de lo que es el tema de vida independiente para las personas con discapacidad. Entonces estoy a sus órdenes y me interesa mucho el tema porque yo también tengo discapacidad, ¿verdad?, desde hace 32 años, y he sido una persona que ha buscado la forma de ser independiente. Sí, por supuesto. Yo creo que el tema es sumarnos, precisamente conjugar todos esos esfuerzos, ¿verdad?, para lograr este fin tan importante. Este objetivo, claro que sí. Estamos a la orden. Por ahí, si quieren, luego les mando mi correo. Sí, por favor. Ok.
Muchas gracias. Hay una pregunta más de Pili Bose. Felicidades a los ponentes por dar a conocer este tipo de modelo. La verdad no lo conocía. Una pregunta, ¿por qué un familiar no puede ser un asistente personal, Lupita? Bueno, Barbarita, ¿quieres contestar esto? Ella que tiene la experiencia de los asistentes personales en carne propia. Está cerrado tu micrófono. Hola, ¿me escucha? Muchas gracias por bueno, darme este espacio para responder esta pregunta. Y lo vivo todavía a pesar de que yo tengo asistencia personal. Muchas veces los padres de familia siempre van a ver a sus hijos con ese nivel jerárquico, ¿no? De que esto les queda mejor, de que esto es lo mejor para ti. Quizá lo hacen porque ellos siempre nos van a ver como nuestros bebés, ¿verdad? Como sus bebés, perdón. Entonces, sin embargo, claro, también es muy importante que a las familias se les capacite para que aprendan sobre la filosofía de vida independiente y que más bien los padres de familia son gran apoyo para los asistentes personales en algunos aspectos. ¿Por qué? Cuando, por ejemplo, hay personas con multidiscapacidades, con problemas de lenguaje, etcétera, etcétera, ellos también tienen el derecho a llevar una vida independiente. Entonces, los códigos de comunicación, mayormente quienes lo conocen son los padres de familia, ¿no? Entonces, podrían orientar también a los asistentes, como sucede mayormente también en Argentina, la Asociación Azul, que también son pioneras en trabajar estos temas, ¿no? Entonces, es por eso que un familiar no puede ser un asistente personal, tiene que ser del entorno exterior, ¿no? Una persona externa, muchos jóvenes que necesitan trabajar, ¿no? Y que les capacita, siempre es importante la capacitación sobre asistencia personal, no necesita ser un profesional, porque para eso hay otros servicios, como enfermeros que quizás necesitan un tratamiento, los doctores, etcétera, pero siempre y cuando la persona con discapacidad lo decida. Muchísimas gracias. Espero haber resolvido la pregunta. Bueno, sí, yo solo quisiera agregar un poco, hablábamos de esa codependencia que se forma entre familiares y persona con discapacidad, que es lo que también queremos modificar. No es que esté mal, pero sabemos que queremos que las dos partes se sientan en la mejor libertad de hacer lo que deban de hacer, ¿verdad? Esa es por una parte, pero por otra parte, yo pienso que también la vida independiente a través de la asistencia personal puede lograrnos a lograr la empatía que necesita la sociedad para las personas con discapacidad. Es decir, si, como dice Barbarita, hay chicos, hay chicas que necesitan trabajo y que esto lo pueden hacer perfectamente y bien, como en algunos horarios, porque ya vieron que no es una jornada de 8 horas, ni mucho menos, son pequeños bloques en los que los asistentes asisten. Esas personas, al vivir con las personas con discapacidad, también aprenden cómo tratarlos y aprenden cómo ver el humano de otra forma. Entonces, esas personas que trabajan también van a ser portavoz en su familia y en su medio de que es una persona con discapacidad. Y entonces, el conocimiento de la persona con discapacidad va a ser diferente y la mirada de ver a la persona con discapacidad va a ser distinta. Entonces, entre más oportunidades sean de gente exterior, yo creo que es mucho mejor porque todos salimos ganando. ¿Sí o no? Bueno, es una apreciación que yo tengo. Gracias, Lupita. Pues bien, ya para cerrar el espacio de preguntas y respuestas, hay una última que refiere a Octavio Archundia. ¿Hay personas preparadas en México? En eso estamos, precisamente este es el reto. Nosotros estamos precisamente con la mayor disposición, estamos iniciando todo este conocimiento y bueno, o sea, estamos en el camino de el mayor aprendizaje posible en este tema. Ok, muchísimas gracias, Lupita. Pues bien, con esta estaríamos cerrando la sesión. Comentarles que hay infinidad de felicitaciones a los ponentes, a Juan Juárez, a Lupita, de igual forma a Bárbara. Muchísimas gracias por contestar las preguntas. De igual forma, ya por último, comentarles que en el chat les vamos a estar colocando una liga. Esta es una encuesta de satisfacción referente a la plática impartida. De igual forma, si ahí gustan brindarnos sus comentarios, de igual forma algunas sugerencias que nos quieran proporcionar
proporcionar, sin problema lo pueden realizar en el apartado de comentarios. Pues bien, ya para finalizar, cedo la palabra a la licenciada Ana Karen para poder dar por terminada la sesión. Muchas gracias. Gracias, Cristi. Pues la verdad es que pues yo agradezco a Lupita, a Bárbara, a Sandra, a Juan, de manera principal a nuestro presidente del Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de México, que la verdad yo le he visto mucha actitud para poder emprender cosas nuevas y esto es promocionar, esto es dar a conocer, porque en el chat muchos escribían, ¿no? Yo no conocía de esto, yo no sabía acerca de la vida independiente y todo ese tipo de situaciones que a veces pensamos que las personas con discapacidad no lo tienen y pues no. Entonces nos ponemos a la orden, la Comisión de Derechos Humanos, preguntaban también acerca del contacto con el mecanismo. Con todo gusto, Huellas Continuas, ustedes pueden buscarlo en Facebook, en internet. Lupita, ¿tú tienes alguna manera en la cual te puedan contactar, que puedas decirlo ahorita aprovechando pues que estás aquí con nosotros? Por favor, algún correo o algo para que las personas de igual manera, si te quieren contactar, lo hagan, por favor. Sí, claro que sí. Puedo decirles mi correo y también de igual manera en Huellas Continuas con Juanito, podemos ahí contactarnos. Y bueno, mi correo es mariaguadalupetorresg7004@gmail.com. Ok, muchísimas gracias, Lupita. Y pues, Juan, no sé si quieras agregar algo, por favor. Juan Juárez, creo que... ¿Va a prender su micrófono? Ah, ok, a ver. Es que no lo veo aquí en... Juan, ¿estás por aquí? Listo. Ahí estoy, listo. Parece Ok. Sí, adelante, Juan. Pues Sí, ya te escuchamos. Gracias por el espacio. Pues qué bueno que les interesó mucho el tema. Vi que mucha gente estuvo conectada. Sí. Gente de muchos países, pues principalmente de América Latina. Lupita mencionó a Gilberto Rincón Gallardo, un mexicano, el principal promotor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y da tristeza que, a pesar de que él haya sido un mexicano que impulsó la Convención, pues en el país estemos todavía en un atraso tremendo, pero nunca es tarde. Qué bueno que estamos ahora mismo aquí con nuestras autoridades, como lo mencionaban en un principio, con nuestras máximas autoridades en discapacidad en el Estado de México. Y pues ojalá y todo vaya para adelante. Muchas gracias a todos. Y bueno, hasta pronto. Gracias, Juan. Muchísimas gracias a ti por esta participación tan fenomenal. Nuevamente agradecer a Lupita, y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México también se pone a la orden. Reciban un cordial saludo de nuestro presidente, el doctor Jorge Olvera García. Cualquier duda, cuestión, pregunta, el Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de México también recibe quejas, esto en base en la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Si ustedes conocen de alguna persona con discapacidad que ha sido vulnerada o violentada en sus derechos humanos por alguna autoridad, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, así como cada una de las comisiones que se encuentran aquí en los estados, en los 32 estados de la República Mexicana, porque veo que, bueno, están de Tijuana, Sandra, ¿no? Y bueno, a nivel Latinoamérica, pues segura estoy que también existen estos organismos protectores de derechos humanos desde Perú, desde Argentina, desde donde ustedes nos estén viendo. Busquen, acérquense con nosotros y con todo gusto, si no está en nuestra competencia, ¿no? Porque recordemos que también algunas instituciones tenemos algunos casos en los cuales se puede proceder y algunos en los que no. Con todo gusto nosotros remitiremos a la autoridad que corresponda. Entonces, pues quedamos a la orden, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Que tengan una excelente tarde y pues muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias a ti. Gracias.